Las casas de la justicia en Chumbivilcas, Cusco y Paucaragua, en Cabelica, ya son una realidad. De esta manera, cumplimos con nuestra labor de facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos. Con más justicia, el Perú avanza. Ministerio de Justicia. Nosotros damos diversos servicios. Los defensores de oficio defienden a las personas que no tienen un abogado, que no pueden pagar. Pero la mayoría de las consultas que les hacen a los defensores de oficio en todo el país son de tipo familiar. La gente va y pregunta, oiga, ¿cómo hago para cobrar alimentos? De pronto el señor no quiere pagar la pensión o no quiere reconocer al hijo, van y piden. ¿Qué hacer? Los abogados orientan a la gente cuál es el trámite que tienen que seguir para poder hacer estas cosas. Si necesitan un abogado que los asista también los asisten los abogados. Ahora, por ejemplo, les hemos ampliado. ¿Saben cuántos son ellos? Son casi 1000 en todo el país. En todo el país hay defensores de oficio. Les hemos ampliado que vean ahora último los casos de negligencias médicas. Son 1000 abogados en todo el país. Pero al mismo tiempo tenemos otro grupo que dirige, por ejemplo, el doctor Ladrón de Guevara. Él dirige lo que es la Dirección Nacional de Conciliación. Eso significa, yo tengo un pleito con mi vecino, por cualquier motivo. Entonces, en vez de irnos al Poder Judicial, buscamos al conciliador. Y el conciliador nos ayuda a solucionar nuestro problema, para no tener que ir al Poder Judicial. Si vamos al Poder Judicial, nos vamos a demorar años y el caso no se va a resolver. El año pasado hemos atendido más de 44.000 y de esos 44.000, 18.000 han solucionado su problema yendo a un centro de conciliación. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer es impulsar más la conciliación en el Perú, que haya una mayor cantidad de conciliación. Lo otro que estamos haciendo son otros servicios que tiene el Ministerio de Justicia. Tenemos la conciliación, el arbitraje popular. El arbitraje es bien importante, es un mecanismo alternativo al judicial. El arbitraje es una instancia alternativa al Poder Judicial, donde una persona con poder soluciona el caso y emite lo que se llama un laudo, que es una sentencia, y la sentencia es obligatoria para las partes. Y las casas de la justicia que nos ha pedido el gobernador son unos lugares, alcalde, en donde concentramos los servicios del Ministerio de Justicia. Entonces, uno entra y está el abogado de oficio, el consultorio jurídico gratuito, la conciliación, el arbitraje. Queremos que en la Casa de la Justicia también esté el Centro de Emergencia Mujer, o sea, para que cada uno pueda solucionar. Vamos a poner en algunos sitios que se pueda una oficina RENIEC, por ejemplo, que es importante, identidad. Registros públicos no hay en todos sitios, aquí sí hay registros públicos, no hay. Entonces, una de las cosas que podríamos poner acá, si tuviéramos una Casa de la Justicia, sería, por ejemplo, un módulo de registro público. No es una oficina completa, pero sí por lo menos un módulo de recepción. Pero en suma, una Casa de la Justicia es un lugar en donde se concentran los servicios del Ministerio. Ya tenemos 3 Casas de la Justicia funcionando. La primera la pusimos en Chumbivilcas, en el Cusco. La segunda la hemos puesto en Paucará, Huancavelica. Y la tercera la hemos puesto acá en Quilmaná. Este año vamos a instalar 40 casas de la justicia, queremos instalar en todo el Perú. Señor Ministro, yo ahorita tengo un problema en el Cayetano Heredia. El nuevo director hospital, el doctor Seclen, me quiere quitar el apoyo que me estaban dando hasta la fecha. Se debe evitar las negligencias médicas. Y aún más, mi señora entra con un embarazo de alto riesgo, deberían haberlo practicado una cesárea por tener un útero picón. Y no lo realizan la cesárea. Ahí le inducen al parto y lo hacen un procedimiento manual, donde dañan la cabecita del bebé y va, a raíz de eso, el mismo tiene 14 operaciones a la cabeza, lleva una válvula ventricular. Como ya le expliqué, los daños son tremendos. Mi desesperación es tremenda, señor ministro, porque yo soy una persona, un trabajador taxista, humildemente, no lo voy a poder dar una calidad de vida a mí. Vamos a encargar inmediatamente de algunas de las denuncias que se han hecho acá, que tienen que ver con casos concretos. Por ejemplo, esto que nos trajo el señor Quirós, Pedro Quirós. Está acá la doctora Lilia Contreras,
La doctora Lilia Contreras, que es de la Defensoría Pública, ¿verdad? Y el doctor Mandujano también está acá. Por favor, yo le voy a pedir, señor Quiroz, la doctora Contreras, que está al fondo, y el doctor Mandujano, lo van a apoyar en este tema de su hijo. Y le van a dar cuenta, me van a dar cuenta a través del doctor Manrique, por favor, ¿ya? Yo lo que quiero básicamente es que ustedes vean y que me hagan una ayuda a memoria, una ayuda clara de cuál es la situación del niño, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se puede hacer para yo conversarlo con el ministro de Salud. Porque si es un tema de salud, entonces vamos a conversar con él. ¿Correcto? Las casas de la justicia en Chumbivilcas, Cusco y Paucaragua, en Cabelica, ya son una realidad. De esta manera, cumplimos con nuestra labor de facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos. Con más justicia, el Perú avanza. Ministerio de Justicia.